Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí podrás sumergirte en diferentes épocas y procesos que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento no concuerdas con la visión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva de manera respetuosa. Investigaremos y, más adelante, elaboraremos un video donde tu punto de vista también tenga cabida. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. En este episodio, te propongo un viaje por la historia de Ecuador, un país que abarca desde las alturas de la cordillera de los Andes hasta las orillas del Pacífico, incluyendo las únicas e inigualables Islas Galápagos. Este territorio, marcado por la diversidad de climas y culturas, ha sido testigo de la adaptación y creatividad de sus habitantes a lo largo de los siglos. Para comprender sus raíces, retrocedamos a las épocas prehispánicas, cuando distintos grupos étnicos ocupaban el actual territorio ecuatoriano. Entre ellos, podemos mencionar a los Quito y los Siris en la región andina, y a los Cañaris al sur, en la zona donde más tarde surgiría la ciudad de Cuenca. También destacaron los manteños en la costa, conocidos por su comercio marítimo y su habilidad para la navegación, y los huancavilcas, reputados por su fuerte resistencia a la invasión foránea. Cada uno de estos pueblos desarrolló complejas costumbres y una relación especial con su entorno, aprovechando los recursos naturales para la agricultura, la caza y la pesca. Hacia finales del siglo XV, el Imperio Inca se expandió desde el Perú hacia el norte, incorporando parte de la actual región andina ecuatoriana. Bajo el liderazgo de Túpac Yupanqui y, posteriormente, de Huayna Cápac, los incas establecieron su dominio sobre gran parte de los pueblos originarios, aunque no sin encontrarse con una tenaz oposición. La ciudad de Tomebamba, actual Cuenca, se transformó en un centro administrativo inca, y la región pasó a formar parte del Tabantinsuyo, integrándose en aspectos culturales y económicos. No obstante, la unidad del imperio empezaría a resquebrajarse con la muerte de Huayna Cápac, dando origen a la guerra civil entre sus hijos, Huáscar y Atahualpa, un conflicto que se haría sentir con fuerza en estas tierras. La situación se complicó aún más con la llegada de los españoles, liderados por Francisco Pizarro. El inca Atahualpa, quien había vencido a su hermano Huáscar, fue capturado en Cajamarca, marcando el inicio de la conquista. En la región que hoy es Ecuador, Sebastián de Benalcázar, uno de los capitanes de Pizarro, lideró la fundación de ciudades como Quito en 1534, sobre los vestigios de la antigua capital inca en la zona. La llegada de los españoles trajo consigo cambios profundos, la implantación de la religión católica, la explotación minera, la distribución de tierras en forma de encomiendas y la introducción de nuevas costumbres, plantas y animales. Se conformó así una sociedad mestiza, aunque estratificada y con un fuerte componente de desigualdad, donde los indígenas quedaban en los niveles más bajos de la pirámide social. Con el paso de los siglos, los territorios que conformaban el actual Ecuador formaron parte de la Real Audiencia de Quito, integrada, a su vez, dentro del Virreinato del Perú y, más tarde, del Virreinato de Nueva Granada. La ciudad de Quito se convirtió en un centro económico y cultural, pero también en un lugar donde prendieron las ideas de la Ilustración y de la libertad. A principios del siglo XIX, el descontento frente a las imposiciones y la explotación colonial fueron caldeando los ánimos de la élite criolla y de la sociedad en general. En 1809, se produjo en Quito el llamado Primer Grito de la Independencia, considerado uno de los hitos iniciales de la emancipación en Sudamérica, aunque en ese momento no culminó en la autonomía definitiva. La verdadera concreción de la independencia llegó unos años más tarde, cuando las campañas libertadoras del norte, encabezadas por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, avanzaron hacia la Real Audiencia de Quito. Tras batallas decisivas como Pichincha 1822, las tropas patriotas sellaron la independencia, incorporando temporalmente al actual Ecuador a la Gran Colombia, una confederación que unió a lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y parte de Panamá. Sin embargo, la Gran Colombia se disolvió en 1830, dando lugar a la formación de la República del Ecuador, con Juan José Flores como su primer presidente. A lo largo del siglo XIX, Ecuador atravesó una etapa de constantes pugnas políticas, entre proyectos centralistas y federalistas, y entre conservadores y liberales. Figuras como Gabriel García Moreno, que gobernó durante varios periodos, impulsaron un fuerte centralismo y una alianza estrecha con la Iglesia Católica. Fue una época de tensiones, pero también de intentos de modernización, construcción de infraestructura y de forja de una identidad nacional.
con el triunfo de la Revolución Liberal de 1895, encabezada por Eloy Alfaro, se produjeron cambios como la separación de la Iglesia y el Estado, la secularización de la educación y la construcción del ferrocarril trasandino, que conectó la costa con la sierra y representó un hito en materia de comunicaciones y comercio. Para los albores del siglo XX, Ecuador ya había establecido sus principales instituciones republicanas, si bien los conflictos políticos internos seguían generando inestabilidad. Al mismo tiempo, la economía se debatía entre la agricultura de exportación, especialmente el cacao, y la necesidad de diversificarse para incorporar nuevas actividades productivas. La geografía, la biodiversidad y la multiculturalidad ecuatoriana dotaron al país de un carácter único, a la vez que se presentaban desafíos para la integración de sus distintas regiones, costa, sierra, oriente y Galápagos, en un proyecto nacional cohesionado. Hacer una pausa en este periodo nos permite apreciar la construcción histórica de Ecuador, desde las primeras culturas precolombinas y la influencia inca hasta la huella hispánica y la posterior lucha independentista, pasando por la consolidación de la República en un contexto de constantes cambios e intercambios ideológicos. Es un país en el que la mezcla de raíces indígenas, europeas y africanas ha dado lugar a tradiciones, lenguas y costumbres que se despliegan en cada esquina de sus tierras. Si en algo difieres o crees que debemos profundizar más, te animamos a dejar tu comentario con respeto. Recordemos que la historia es un legado vivo, y cada fuente, investigación o visión personal aporta nuevos matices. Y no olvides que muy pronto publicaremos la obra completa de la historia de Ecuador en formato audiolibro, donde haremos un repaso más detallado por cada etapa y personaje relevante. Mientras tanto, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras por el tiempo. ¡Hasta la próxima!